En el video anterior resolvimos el problema de encontrar una solución general a la ecuación lineal homogénea de segundo orden mediante la definición de un conjunto fundamental de soluciones, es decir, dadas dos soluciones particulares a la ecuación, si es posible eh, expresar a cualquier otra solución como combinación lineal de estas dos soluciones particulares, entonces decimos que el conjunto de estas dos soluciones será un conjunto fundamental. Ahora, también vimos o definimos al Gronskiano de dos funciones y vimos que para que dos soluciones formen un conjunto fundamental, el Gronskiano de estas dos soluciones debe ser distinto de cero para todo valor t en el intervalo alfa, beta donde estén definidas. Por último vimos que el Gronskiano de dos soluciones es siempre cero o siempre distinto de cero para todo t en el intervalo alfa, beta. Con esto, si nosotros encontramos un punto donde el Gronskiano sea distinto de cero, entonces podremos asegurar que estas dos soluciones formarán un conjunto fundamental y por lo tanto la combinación lineal de esta será la solución general a la ecuación diferencial. Concluimos el estudio a las soluciones de estas ecuaciones diferenciales con una definición y un teorema. Decimos que dos funciones f y g son linealmente dependientes en un intervalo alfa, beta si existen constantes c1 y c2, no ambas nulas, tales que c1 por f más c2 por g es igual a 0 para todo t en el intervalo. Si esto no ocurre, es decir, si f y g no son linealmente dependientes en el intervalo alfa, beta, entonces vamos a decir que son linealmente independientes. Vamos a demostrar entonces el siguiente teorema. Sean P y Q continuas en el intervalo alfa, beta, Y1 y Y2 soluciones a la ecuación diferencial lineal homogénea en el intervalo alfa, beta, vamos a suponer que el Gronskiano de Y1 y Y2 es igual a 0 en un punto T0 del intervalo, entonces Y1 y Y2 serán linealmente dependientes. Vamos a demostrar este teorema. Vamos a suponer, por supuesto, que el Gronskiano es igual a 0 en un punto del intervalo alfa, beta. Entonces, por el último teorema, del video anterior, el cual puedes revisar en nuestra lista de videos, como el Gronskiano es igual a 0 en un punto del intervalo, entonces será 0 en todo punto del intervalo, no nada más en t0, sino en todo t del intervalo alfa, beta. Esto implica, por definición del Gronskiano, que y1 por la derivada de y2 menos la derivada de y1 por y2 es igual a 0 para todo t en alfa, beta. Vamos a dividir esta última igualdad por y2 de t al cuadrado. Obtenemos entonces que y1 por la derivada de y2 menos la derivada de y1
por y2 entre y2 al cuadrado. Aquí estamos omitiendo a la variable t. Esto por reglas de derivadas del cociente será la derivada respecto a t de la función menos y1 entre y2, y esto es 0 para todo t en el intervalo alfa, beta. Esto implica que menos y1 entre y2 es igual a una constante c1, lo cual implica que y1 es igual a una constante c2, la cual se obtiene de multiplicar por menos 1 a la constante c1 por y2 de t, lo cual implica que y1 y y2 son linealmente dependientes. Y terminamos la demostración. Vemos que y1 es un múltiplo de la función y2. Aquí vale hacer una pequeña aclaración, y es que y2 podría anularse en ciertos puntos del intervalo alfa, beta. Entonces, si eso sucediera, tendríamos que restringirnos a subintervalos de alfa, beta, donde y2 no se anulara. Entonces, hay que ser ciertamente un poco cuidadosos a la hora de realizar esta demostración. Finalizamos el video y el estudio de las soluciones a ecuaciones lineales homogéneas con estos dos corolarios. El primero nos dice lo siguiente: dos soluciones y1 y y2 a la ecuación diferencial son linealmente independientes en un intervalo si solo si el Gronskiano de y1 y y2 es distinto de 0 para todo t en el intervalo alfa, beta. Y esto es consecuencia directa del teorema anterior, ¿no? Si suponemos que el Gronskiano es 0 en algún punto del intervalo alfa, beta, el teorema anterior nos dice que y1 y y2 son linealmente dependientes. Entonces demostramos la ida por contrapositiva. De manera análoga, podemos demostrar que si el Gronskiano es distinto de 0 en todo punto del intervalo alfa, beta, entonces y1 y y2 son linealmente independientes. Nuevamente, demostrando por contrapositiva esta proposición. Y el segundo corolario es prácticamente descifrar lo que nos dice el primer corolario. Y1 y y2 es un conjunto fundamental de soluciones a la ecuación diferencial si y solo si y1 y y2 son linealmente independientes. Ya habíamos visto que un conjunto fundamental de soluciones es un conjunto de dos soluciones cuyo Gronskiano es distinto de 0 en todo punto del intervalo de definición, y con eso pues demostramos el corolario. Con esto terminamos el estudio a las soluciones, a las propiedades que cumplen las soluciones de ecuaciones lineales homogéneas. En el próximo video vamos a suponer que conocemos una solución particular
a la ecuación diferencial de este mismo tipo y vamos a eh, presentar un método para encontrar una segunda solución tal que y1 y y2 formen un conjunto fundamental de soluciones y por lo tanto podremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial.